Bien, buenos días, buenas madrugadas. Gracias por interrumpir su descanso después de la pachangota de anoche. Vamos a hablar sobre algo que viene muy en congruencia con el lema que tiene este evento: el patrimonio. Pero un patrimonio desde el punto de vista general, no sencillamente estricto de lo que yo poseo o de lo que cada uno poseemos, sino lo que hacemos como seres humanos. Y vamos a ver cómo directa e indirectamente, en afán de producir más, estamos dañando ese patrimonio. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Sí, te voy a pedir que me estés viendo para hacer una seña, ¿sí? Esta es una realidad, la realidad que tenemos que enfrentar históricamente de la producción de alimentos a nivel mundial. Estamos viendo cómo no es directamente proporcional el aumento de la población y la demanda de alimentos con el aumento poblacional. Esto es algo muy crítico, esto no es algo ya nada más de ver qué tanto puedo producir como un grower, como un productor particular, sino tenemos ya que ponernos en el marco global. La globalización no implica nada más la apertura de mercados. La globalización implica el estar acorde con las nuevas realidades, no nada más de esos mercados, sino de lo que tenemos que hacer in situ, como dicen los alemanes, en nuestro Sitzenleben, en nuestro medio particular. La realidad aquí es que para el año 2050 lo que vamos a tener son 9 billones de personas, y que ya de hecho tenemos gente con hambre crónica. Esta es una realidad incuestionable. Tenemos también otra realidad, que es la agricultura como base del desarrollo humano. Fíjense la implicación de esto. La agricultura no es la disciplina o la ciencia o el conjunto de ciencias que nos da de comer, no. Es la base del desarrollo humano, a tal grado que desde nosotros hasta los gobiernos de cualquier país deben de tener en cuenta que la producción de comida, que la agricultura y lo que sucede en la agricultura es y debe ser un asunto de seguridad nacional. Para mí es el asunto de mayor importancia en la seguridad nacional. ¿Qué vamos a comer? Y no se está considerando así. Hay otras muchas cosas que ocupan la mente y la realidad de los gobernantes, no nada más de México, de muchas partes del mundo. Cuando ustedes llegan a vivir un rato en alguna comunidad alemana de un pueblo chico, no nada más de las grandes ciudades, sino en un pueblo chico, aprende uno muchas cosas, porque aprende una mentalidad, una filosofía producto de 2 guerras, de 2 derrotas y de 2 resurgimientos. Al estar en Suabia con mi familia, me quedé asombrado de que todas las casas tienen un sótano bien protegido. Yo creía nada más que era por si algún bombardeo o algo por el estilo, y dije, estos están neuróticos ya, paranoicos. Pues no, están guardando comida. Ellos guardan comida de 3 meses, y lo único que están haciendo cada fin de semana es reponer lo que se han comido esa semana, pero tienen un estándar de alimento. Y les pregunta uno por qué, y contestan los abuelos: es que nosotros sí hemos pasado hambre, a nosotros sí nos ha tocado andar brincando los cadáveres. Esa es la parte de la guerra que muy pocas veces conocemos, y cómo nos educan esas situaciones. Pues ya estamos en ese punto.
Y a esto merece una atención de seguridad nacional. La principal fuente de estabilidad social en el mundo es la agricultura. La principal actividad económica en el mundo es la agricultura. La biodiversidad agrícola es lo que nos va a dar no nada más de comer, sino también de respirar, de vivir. Y también la energética, toda la energía la podemos derivar de la agricultura. También paseando por ahí en el sur de Alemania ve uno inmensidad de campos de maíz y dice uno, pero estos ni elotes comen, o sea, ¿para qué lo quieren? Es biocombustible. Las grandes carencias nos hacen grandes favores porque nos dan la capacidad de romper paradigmas. Vamos a centrarnos un poquito en la producción para exportación. Tenemos que las berries, para no irnos así muy detalladamente, están en tercer lugar después del aguacate y del tomate. Estamos sacando, según los censos de la Secretaría de Economía del 2017, probablemente son datos del 2016 porque siempre andamos como en los bailes de mi rancho, 2 pasos atrás, y estamos exportando 1.940 millones de dólares en berries. ¿En dónde las estamos produciendo? Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán. 33.600 hectáreas sembradas, 858.000 toneladas de berries, que implican 22.651 millones de pesos. Esta es estadística también, y es importante considerarla porque vamos a ver cómo nuestro principal mercado está en Estados Unidos. Eso también hay que pensarla muy bien. El 1% es en Europa y todo el golpe está para Estados Unidos. Eso equivale a someter todos esos millones de pesos que están, de dólares, del que hablamos en la diapositiva anterior, están sometidas a la voluntad de un país, y ahorita lo estamos viendo que están sometidas a la voluntad de lo que un señor en un país vecino publique con un Twitter. O sea, no podemos seguir pensando así, tenemos que pensar más ampliamente. América, México, el bienestar del país no está en Estados Unidos, está en el mundo. Hay que atrevernos a irnos al resto del mundo, pero eso también implica ir a competir con diferente mentalidad, en diferentes escenarios, con diferentes realidades que les voy a platicar en el transcurso de esta intervención. Hay ya patrones establecidos y cada comunidad humana le va agregando sus características. Antes nos interesaba producir mucho, ahora nos interesa producir mucho, pero con forma, estamos bien desfasados, ¿verdad? Mejor maneja la turba, por favor. Con forma, con tamaño, con color, con sabor y con textura. Es la que sigue, esa. Ya interesa esto. Ya no es nada más producir mucho, sino que tenga forma, tamaño, color, sabor y textura, lo que se llama la organolepsis de los productos. El amor entra por los ojos y también el amor hacia lo que nosotros vendemos, hacia lo que nosotros producimos, debe de cubrir esas características: sabor, textura, etcétera. Pero también, ojo aquí, también es importantísimo que ya tengamos conciencia
seguimiento, trazabilidad, inocuidad y sustentabilidad, que como vamos a ver aquí no son palabras que nada más usen los políticos y después se les olvida y a lo mejor ni saben lo que quiere decir. Tenemos que tener características internas de los productos que sean trazables, características internas inocuas y sustentables desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico y algo bien importante que es el punto de vista biómico. ¿Qué es lo que hay adentro de lo que nos estamos comiendo que no podemos ver y que sin embargo está produciendo el 94.6% de las enfermedades de origen alimentario, de las cuales el 68% están en grado de cronicidad atípica? ¿Qué quiere decir esto? Que los antibióticos conocidos ya no están siendo efectivos. Esa es una de las razones por las cuales la Big Pharma ha estado en oposición con la Organización Mundial de la Salud, en la cual se está restringiendo los antibióticos. Antes usted podía comprar incluso aquí en nuestro país antibióticos al por mayor, nomás con solo ir a decirle a la farmacéutica ahí lo que necesitaba. Ahorita ya no, ya se requiere una receta. Pues si se va usted a otro país, si se va a Europa, si brinca el charco y no nada más el muro aquí que nos quieren poner, hay que brincar ese charcote, se va a dar cuenta que los antibióticos en Europa son la última de la última opción. Por eso, cuando se enferma alguien, le dan un antibiótico sencillo en caso de que sea un niño, que la temperatura esté muy alta, etcétera, 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 y se alivian con 3, 4 gotitas, porque están acostumbrados a la economía de guerra. Nosotros tenemos que mentalizarnos en esa parte si vamos a ir para allá. Lo primero que te van a preguntar es: garantízame la biómica de tu producto, que tus fresas, tus frambuesas y todo lo que sean tus berries, porque estamos en un congreso de berries, sean realmente inocuos, que no contengan ningún vector. Fíjense cómo vamos paulatinamente a dar un salto de lo tradicional, la nutrición tradicional, a la nutrición orgánica, a la nutrición bio, a la nutrición inocua, que no es lo mismo. No podemos llegar a Europa compitiendo con etiquetas orgánicas, por favor. Si en California no nos podemos meter, ya estamos 5 pasos atrás. Y hay que entender esa realidad. Hay que poder comprobar con trazabilidad, no con una marquita, no con un certificado, no con una etiqueta. Y es que yo soy certificado tal. No, eso no te importa, hombre. Esos certificados se consiguen de la forma más rápida del mundo. Lo que tienes que hacer es demostrar con un análisis metagenómico que no llevas Escherichia coli, que no llevas hongos y que no llevas virus en ese producto. Y ahí es en donde empiezan los problemas. Las berries son privilegiadas dentro de la naturaleza porque son las fuentes más ricas de compuestos bioactivos, más equilibradas, balanceadas, disponibles, de algo que son antioxidantes, de algo que refuerza nuestro sistema inmunitario. Las berries, como diría mi abuelita, son comida milagrosa. Entonces vamos a ver cómo no debemos de estorbar la producción de esos bioactivos en los cultivos. Hay 2 leyes de bioética que tienen que estar presentes siempre. Primero, no hacer daño. Segundo, no estorbar. Primero, no hacer daño, y segundo, no estorbar a los procesos naturales de la planta, y también lo vamos a ver ahorita. Uno de los principales productos que tienen las berries
se llaman antocianinas, que aparte del color hermoso que tienen y diferencial, le dan una capacidad de resistir a las condiciones del medio ambiente. A los seres humanos que nos comemos las berries, pues nos sirven como antioxidantes, como la fuente de la juventud, pero a los cultivos, a los frutos, les sirven como protección, porque tienen una actividad, en primer lugar, de suprimir la formación de elementos reactivos al oxígeno. Son antioxidantes, son secuestradores de metales tóxicos, incrementan la actividad antioxidante de otras muchas moléculas, neutralizan los radicales libres y tienen disminución, lo que se llama mitigación del estrés oxidativo. Ese es el milagro de las berries, de las antocianinas. Y vieron ustedes con qué facilidad podemos alterar todo eso, y a lo mejor podemos tener unos frutotes, unos arandanotes o lo que quieran así grandototes, pero que no sirven desde este punto de vista. Por eso, por todas estas circunstancias, la agricultura tiene retos, ya ahorita. Ese asunto que, como les digo, debemos de pugnar los ciudadanos de todo el mundo porque se convierta legislativamente en una prioridad de seguridad nacional. Gracias. Ese asunto lo tenemos que enfrentar contra esto. Por un lado, para nadie es secreto ya los cambios bruscos de temperatura. Nomás para el señor de los tweets, ¿verdad? Ese ya quitó las cuestiones de la huella de carbono. Y saben ustedes que en la vida, como diría mi padre, las tarugadas se hacen en un segundo y a veces ya no tienen remedio. Ya lo que se haga, a lo mejor ya no lo podemos solucionar. Entonces, esos cambios de temperatura, parte se han provocado por el ciclo natural cosmológico y parte lo hemos acelerado nosotros. Están los gases de efecto invernadero, están los metales pesados, están los cambios en los patrones de lluvia, está la sequía, obviamente, está la salinidad, pero ¿saben cuál es el más importante? La degradación del suelo. Ese es el problema más importante. La reducción de la comida a nivel mundial del 87, del 65% de los alimentos se debe fundamentalmente a que, todavía no era, a que tenemos el suelo degradado. Ahora sí ya. A que tenemos el suelo degradado. Antes se hablaba de mejorar el suelo. Yo no sé quién inventó ese término, pero pues fue muy famoso. Ha de haber sido algún mercadólogo, porque en lugar de mejorar, lo único que hemos hecho es empeorar. Entonces, y todavía hay quien recomienda las aplicaciones de azufre elemental y grandes cantidades de yeso. Bueno, esas páginas yo las arrancaría de los libros de dafología, ¿verdad? Cuando llegan mis agrónomos a nuestro corporativo, lo primero que les digo es que hay que formatearles el disco. Hay que formatear el disco porque es la mayor incongruencia del universo tratar de mejorar un suelo, entre comillotas, aplicando yeso. Pues que no saben que el yeso es el principal absortor, con B, y absortor de agua. Por un lado quieren mejorar las condiciones del agua, el uso consultivo y demás, y por otro le aplican yeso. Pues haga de cuenta que usted se está arrancando la costra que se le forma en la cortada cada 3 segundos, ¿verdad? O sea, hacemos incongruencias. Hemos echado a perder el suelo y lo seguimos haciendo, Desgraciadamente en este mundo la mercadotecnia vale más que la ciencia. Aguas con eso. Aguas con eso, porque los mercadólogos hacen pisa y corre. Ahorita te venden una cosa y mañana te venden otra, y a lo mejor es lo contrario. Y el desastre que se arma en nuestro patrimonio fundamental, esa palabra que está ahí, patrimonio, debe decir suelo,
porque el patrimonio de la humanidad, el patrimonio de ustedes como productores es el suelo. No es la respuesta los invernaderos ni los medios artificiales ni nada, porque eso no nos van a ayudar a reciclar el anhidrido carbónico, no nos van a ayudar a controlar las temperaturas, no nos van a ayudar a mejorar las condiciones de sustentabilidad. No podemos hablar de sustentabilidad adecuadamente si estamos echando a perder el suelo, porque no vamos a vivir en una burbuja, no podemos techar la tierra y hacer un super invernadero tototote para vivir con puros medios artificiales. Eso a lo mejor funciona en Marte, aquí todavía no. Y está el daño de abajo y está el daño de arriba. La radiación solar ha cambiado también. Ustedes saben, tenemos rayos infrarrojos, rayos ultravioleta que van a hacer la radiación par, que es el rango donde las plantas hacen fotosíntesis. Hay ultravioleta A, que es la que entiende la planta, y desgraciadamente ya estamos cambiando a ultravioleta B y a ultravioleta C. ¿Y esto qué es? Pues esto es algo tan sencillo como que la radiación ultravioleta está alterando la fisiología de las plantas y las plantas están apareciendo con síntomas de patologías que no les encuentran explicación. Así como cuando usted tiene una enfermedad grave y su médico se hace bolas y no tiene las palabras para decirle porque no conoce el origen y la realidad de la enfermedad y le inventa una historia y le dice que hay ciertos problemas con algunos virus que se han mezclado y modificado y que su cáncer es uno entre 350 millones y que usted fue el que sacó la lotería, y le inventan todas esas cosas. Así también, ¿verdad? La Big Mercadotecnia Agrícola inventa muchísimas cosas y les venden y les venden y les venden. Ayer me enseñaba uno de mis técnicos una diapositiva de unas frambuesas que tenía 6 diferentes interpretaciones de acuerdo a los 6 técnicos y a las 6 empresas distintas que estaban observando ahí. El de los riegos decía que había que meterle riego, el de los aminoácidos que había que meterle aminoácidos, el otro decía que acá, y saben que ninguno tenía la razón. Pura merca, aguas con eso. Bueno, si nada más se afectara su bolsillo, pues bueno, ¿verdad? Como decía mi abuelita, el dinero va y viene. Pero caray, ya pasa de eso, ¿verdad? Ya pasa de vender mugreros. Ya estamos dañando nuestro patrimonio. Es que su patrimonio, véanlo más allá de la bolsa. Esta ultravioleta B causa problemas en las plantas porque no entiende la planta el mensaje, la señalización celular de lo que debe de hacer, y empieza a manifestar síntomas que aparentan ser otras cosas, deficiencias, por ejemplo, y le pone usted, le venden ahí la solución mágica de la deficiencia certificada, se la venden ahí, usted ahí va y pum, que nada, no era eso, ¿verdad? Es que no había deficiencia. Y la ultravioleta B y la ultravioleta C en los seres humanos es cáncer de piel, así de fácil. Es el principal problema para cáncer de piel. Pero ¿por qué? ¿Por qué se han incrementado los niveles de radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra? Aquí tenemos una diapo que me gusta mucho de cómo el ser humano, a través del mejoramiento de la tecnología, ha degradado la capa de ozono. Y ya no son nada más los gases fluorados. El problema más grande, y échenle mucho ojo a esto, es el anhidrido carbónico, mal llamado en todos los libros de texto, buenos y malos, óxido o bióxido de carbono. Óxido es la combinación de un metal con oxígeno, la combinación de un no metal
con oxígeno se llama anhidrido, aquí y en Marte. Así es que nada de estar con que el dióxido de carbono es anhidrido carbónico. ¿Y saben cuál es el principal productor de anhidrido carbónico? La agricultura. Oh, qué incongruencia. Son los coches que andan allá afuera haciendo embotellamientos aquí en Guadalajara, donde hace uno como 3 horas de aquí a comerse un buen corte. No, no es eso, somos los otros, y principalmente en la agricultura, y ahí es en donde vamos a empezar a ver cómo la sustentabilidad no es como nos la platican en la política. La agricultura tiene como principal emisor de anhidrido carbónico los fertilizantes. Los fertilizantes. El cambio de uso en el suelo, el uso de estiércoles y la degradación del suelo. Y desde que empezamos con este trabajo de cómo marcar las huellas de carbono, porque en eso consiste la sustentabilidad, acá punto y aparte. La sustentabilidad no es una palabra de retórica, la sustentabilidad es medir la huella de carbono, de nitrógeno, de agua, mínimo esas 3, que dejamos los seres humanos en nuestras actividades. Eso es sustentabilidad. No el dejar de hacer nada más unas cuantas cosas. El metano, el CH4, es otra de las grandes fuentes de contaminación que va por la quema de residuos de cosecha, la fermentación entérica de estiércoles y cultivos de arroz. Las fermentaciones entéricas son el uso de compostas catalizado por estiércoles. Allá por mi pueblo, por Jiménez, Chihuahua, cuando uno va al norte pasa por Delicias, Chihuahua, y desde la entrada se empiezan, diría mi nieta, a oler las vaquitas de bebé. Allá como a 10 kilómetros y el aire viene para acá, está todas las vacas del mundo y a la orilla de la carretera porque producen leche, y producen estiércol, y producen un chorro de metano, y producen CO2. Y cuando reniego yo acá como loquito por eso, me dice mi mujer: ¿y qué van a hacer los pobres ganaderos con el estiércol de sus vacas? Pues lo que quieran, ¿verdad? Que hagan bioenergía para vendérselas a los gringos, pero que no la tiren al suelo. El suelo no es basurero. El suelo no es basurero. Y esto es un asunto que ya no está muy lejos de que nos truene. El anhidrido nitroso, también mal llamado óxido de nitrógeno, mismo caso anterior, es producido por los residuos de cosecha y su quema, por el cultivo de suelos orgánicos, por las compostas, por los fertilizantes nitrogenados y por el estiércol. Otra vez, entonces, ¿dónde está la sustentabilidad? ¿Qué gano con traer 50 etiquetas ahí que me digan que mi producto es uyuyuy, ay que súper? Si estoy dañando aquí, díganles a los que les venden las etiquetas y las certificaciones que les vendan también la realidad de que esto no va a suceder cuando ellos certifiquen, de que esto no sucede con la agricultura orgánica. Díganles que se los prueben, no nada más que se los pongan de argumento mercadológico, porque esto se puede probar midiendo huellas de carbono, de nitrógeno, de agua, haciendo análisis metagenómicos, haciendo análisis por emisión de plasma de metales pesados. Se tiene que probar, no nomás se tiene que decir que hay. Esos efectos del anhidrido nitroso son 81 veces más potentes que el anhidrido carbónico. Y es el principal responsable de las emisiones de luz ultravioleta B en nuestro planeta. ¿Cómo la ven? Ahí está la escala que usan los vendedores de cremas bloqueadoras. Pero pues como dato curioso está bien, ¿verdad?
porque es más entendible. Y vean la República Mexicana, vean ahí el mapita de México y vean el color morado. Eso equivale a más de 11 puntos de efecto de luz ultravioleta, más de 11. Esto no es casualidad, ¿verdad? No es que Dios nos tenga mala voluntad y haya dicho, ahora sí voy a molar a los mexicanos haciéndole agujeros en su capa de ozono. No es eso, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué va a seguir pasando? Si no nos ponemos alerta a tiempo. Ya estamos reduciendo la producción de maíz 3.8% abajo, el trigo 5.5%, pero para fines del siglo no falta mucho, no crean que falta mucho. Para fines del siglo las berries, si continuamos como vamos, se va a disminuir su producción entre el 50 y el 70%. Háganle lo que le hagan en este camino. No nomás es hacer cosas en la vida, uno tiene que dejar de hacer cosas. Vaya, explicado en términos reales, ¿verdad? Pues si uno quiere bajar de peso, no es nomás hacer ejercicio, es dejar de comer mugreros. Pues es la misma aquí. Nomás que aquí, cuando uno está trabajando con su cuerpo, está uno lesionando su propio cuerpo. Pero aquí estamos dándole en la torre al ecoambiente de un país y de la humanidad. No se vale. Nadie tiene derecho a hacerle daño a los demás. Nadie. Esos niveles de luz ultravioleta B, en primer lugar, van a alterar el material genético. O sea, ya no necesitamos tanto la ayuda de los organismos genéticamente modificados que hacen uno de los mayores perjuicios a la humanidad y que también son puro asunto de mercadotecnia. También eso. Ya la misma radiación ultravioleta va a modificar la genética, va a modificar el metabolismo, va a modificar la fisiología y va a modificar la morfología de las plantas. Y ahorita vamos a ver cómo. En primer lugar, se incrementa el grosor de las hojas. Chéquenle, sean curiosos. Y no le crean a nadie que es cuestión de que así venía programada la planta, no. Ahorita vamos a ver lo que es la epigenética y vamos a ver cómo se defiende la planta. Si se aumenta el grosor de la hoja, vamos a aumentar el esfuerzo de la planta para respirar. Haga de cuenta que usted le sale otra capa de piel arriba de la capa de piel que ya tiene, nomás que al aumentar el grosor se aumenta a través de la secreción de ceras, y las ceras son aislantes. Entonces, si quieres saber lo que siente una planta con la pared de sus células aumentadas en grosor, fórrese con plástico ese que usan las señoras para conservar las cosas en el refri, párese a las 12 del día a medio campo, sin sombrero, cachucha ni caguama, y va a ver lo que se siente. Y esas ahí donde las pusieron, ahí se quedan, Y luego todavía llegan los técnicos y dicen, no, pues es que necesitamos agregarle aquí un foliarazo, ¿verdad? Para que reaccione. El foliarazo lleva hormonazas, y las hormonazas alteran todo el resto. ¿Quién se benefició? La bolsa del fabricante, y ustedes hacia abajo. Los daños en el proceso de fotosíntesis a nivel de PS1, PS2 y rubisco son prácticamente irreversibles. La clorofila se degrada, se dañan todas las membranas y se producen metabolitos alterados secundarios. Esos metabolitos que veíamos al principio, que le daban características a las berries de algo especial como alimento, se van a alterar en su constitución y van a producir cosas bioidénticas, pero no biofuncionales idénticamente, ni en la planta ni en los que nos las comemos. Estamos alterando esa realidad.
¿Por qué la ultravioleta B daña el proceso de fotosíntesis? Ahí está un fotosistema 2, la luz llega, la colectan los complejos antena, hay un centro de reacción con un aceptor primario de electrones que se encarga de convertir esos fotones con F, fotones, en plasmones. Los plasmones son unidades energéticas cuánticas de plasma, y los plasmones se convierten en fonones, también con F, fonones. Los fonones son energía mecánica cuantizada. El quantum es la base de la ciencia moderna, biológica, física y química. Si no vemos desde el punto de vista cuántico las cosas, estamos ya no 2 años atrás, sino 30 o 40 años atrás en la historia. Entonces la ultravioleta B rompe una cadena que se llama de plastoquinonas e interfiere ya el proceso fotosintético, y esto es muy difícil de revertir, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque se producen radicales libres que dañan las membranas. Ahí tenemos una proteína histidina, base de unas proteínas de recuperación, un aminoácido que es la base de las histonas, que se encarga de reparar las membranas dañadas. Entonces, si se altera el complejo histidínico en esos dobles enlaces que están ahí como con refulgencia, se va a dañar la membrana, se va a romper la membrana, se van a formar radicales libres, y esto lo que hace es no nada más dañar la fotosíntesis, sino toda la estructura de la planta. Toda la estructura de la planta. Y esto no se daña aplicando foliarazos, ¿verdad? Como los que venden eso quieren decir, no, es que tú necesitas aquí aplicarle fierro y luego magnesio y échale manganeso y toda la tabla periódica y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay algo que está dañando la histidina, las histonas no funcionan, se daña la membrana, se producen proteínas oxidadas, y esto no lo repara nadie. Nadie. ¿Cómo es que se hace la disminución de la planta? ¿Cómo la planta tiene que producir cosas para disminuir esos radicales libres? ¿Cómo le hace para disminuir el efecto de las especies reactivas al oxígeno, que son las EROS? A través de un manejo enzimático, a través de la superóxido dismutasa, de las catalasas, de todo el complejo de la NADP, NADPH, de la nicotinamida dinucleótido fosfatada y la fosfohidrogenasa. De todo eso, la planta está tratando de combatir ese estado de oxidación. Pero ¿cómo le estorbamos nosotros, los técnicos? ¿Cómo le estorbamos a este proceso natural? Si usted pone enzimas extra, aunque sean extraídas por el maravilloso proceso de algas o de lo que usted quiera, guste y mande, lo que va a hacer es bloquear el proceso de la producción natural de la superóxido dismutasa y demás. Entonces no se va a reparar la planta. Lejos de repararse la planta, lo que va a suceder es que se va a continuar dañando. No va a haber manera de bloquear las especies reactivas del oxígeno. Y esta es una realidad. Aquí hay 2 sustancias importantísimas, sobre todo en la fresa. Este glucósido, este 3-ortoglucósido, lo que le da a la planta es la capacidad de poder respirar en el epitelio y da un color. Cuando el color se empieza a poner anaranjado en la fresa, nos está diciendo que su epitelio no está respirando propiamente, y lo que sigue es la emisión de beta-carotenos, que se van a aparentar como deficiencias de nutrición. Oportunidad para que lleguen los técnicos y les vendan muchas cosas. Pero usted dígale, no señor, a mí demuéstreme, ¿sí?, que es el glucósido fundamental
que me está produciendo la falta de respiración en la fresa, no me está cambiando la producción de betacaroteno, y el color que tengo no es deficiencia de nada. Ahí es en donde los empieza uno a atorar, ¿verdad? Por eso la mejor estrategia del mundo es capacitar al productor para que no lleguen y le cuenten las muelas. Y luego ya cuando no hay más argumento técnico empiezan a bajar los precios, ¿eh? Aguas con los que compiten por precio. Nomás pregúntese cómo le hacen. Y yo soy 3 pesos más barato que el otro. Y aquí, y perdonen si piso muchos callos, pero pues una vez arrancado el ratón, ¿verdad? Ya no se cuida del gato. Aquí es en donde los administradores, que no ven más allá de un cubo, son cuadrados por todos lados, le presenta el técnico seriamente una solución y dice: no, pues esto sale como 5 pesos más caro que el proveedor fulanito de tal, mejor le compro al otro. Y se van por el pesito. Están cuidando el patrimonio del patrón y dándole en la torre el patrimonio de la humanidad y de ellos mismos, ¿verdad? Porque eso es un suicidio. Cuidado, hombre, no se dejen guiar tampoco no hay maravillas, no hay grandes milagros, y producto ofertado y fiado, aguas. El daño de la ultravioleta B al material genético es importantísimo. ¿Por qué? Porque empezamos a producir en la planta daños que no nada más van a afectar a esa planta. Existe un fenómeno que se llama aprendizaje celular. Las células de los vegetales también aprenden mecanismos de defensa, aprenden reacciones y las desarrollan en la siguiente oportunidad. Entonces aquí la epigenética, que son las interacciones del ambiente sobre los seres vivos y cómo reaccionamos a favor y en contra de nosotros mismos en una actitud de defensa, aquí vamos a empezar a dañar las futuras generaciones que se van a ir en las semillas de esas plantas. O sea, las semillas que se van a producir en esas plantas, o los esquejes, o como quieran ustedes, todos los hijitos de donde vengan, de esas plantas cuyo material genético está dañado por esa radiación ultravioleta, ya van a salir con un daño genético. Pero existe, gracias a Dios también, un mecanismo que se llama reparación del ácido desoxirribonucleico por las fotoliasas. Las fotoliasas son unas sustancias que se encuentran no siempre en las plantas, son secretadas cuando el ADN está dañado. ¿Dónde? Ya me pasé. Ok. Pues pásese acá porque veo bien. Las fotoliasas se producen PRN por razón necesaria. Entonces, en el momento en que se daña el ADN, la fotoliasa se secreta, se inactiva, se empieza a activar a 320 nanómetros y empieza a reparar el ADN. Y repara el ADN la fotoliasa. Esa es una de las ventajas que tenemos. Pero también si empezamos a usar demasiadas cosas en beneficio de los cultivos, supuestamente vamos a dañar el mecanismo fotoliásico. Ahí está cómo una fotoliasa repara directamente en una imagen tridimensional, cómo viene haciendo ahí en el circulito de aquel lado, cómo viene quitando la parte que está mal y cómo viene ayudando a sintetizar otra vez la parte buena. Esta es una ventaja que todavía nos queda. O sea, si dejamos, simplemente dejando de hacer cosas, ya vamos a empezar a ayudar a estos mecanismos epigenéticos. ¿Cómo se da esta respuesta? Primero se detecta la señal, luego se hace una transducción de la señal